Vemos como la noche había cubierta a la ciudad, además que se podía ver como una colina que estaba cerca de la ciudad estaba brillando por unas lámparas japonesas, y esto se reflejaba al ver cómo estas estaban también adornando a los árboles y algunas pequeñas tiendas que se estaban instalando para cocinar para el festival que se estaba celebrando. Vemos como poco a poco el lugar donde estaban se estaba llenando de gente que veían por la deliciosa comida, pero algo curioso que la mayoría de estas personas estaban vestidas para la ocasión con un yukata tradicional, pero esto no era lo curioso, ya que todos estaban viendo como un Saiyajin que estaba sonriendo estaba arrastrando el cadáver de un pez gigante, además que Goku tenía la parte superior de su cuerpo descubierta. Este acto estaba siendo disfrutado por las mujeres que estaban en el festival, que no se perdían ningún segundo como el Saiyajin, ya que para ellas su forma de actuar y la forma como con tanta tranquilidad estaba arrastrando un animal que fácilmente le triplicaba el tamaño, le hacía ver muy varonil. Después se ve como mientras se ponía otra vez la parte superior de su doji que ya se había secado, y mientras veía como el festival estaba llegando más personas, empezó a cocinar con tranquilidad mientras que uno de los subordinados de su padre tenía un cartel mientras decía bienvenidos. Y como arte de magia se veía como la gente estaba llegando a su puesto, aunque era muy obvio que la mayoría de estas personas eran mujeres que querían ver al Saiyajin, y al ver que el pescado se había terminado, el súbdito de su padre con una sonrisa diría: señorito, ¿por qué no se toma un descanso? Esto lo decía mientras venía como el Saiyajin estaba poniendo un poco de comida en algunos platos. Con un poco de dudas el súbdito de su padre preguntaría: ¿qué es eso? Goku con una sonrisa diría: es comida, se los llevaré a los chicos de los demás puestos. El súbdito de su padre con lágrimas en los ojos respondería: señorito, usted es tan atento con nosotros. Así vemos como Goku repartió la comida a los demás súbditos de su padre que también estaban trabajando en el festival y ayudando a todos en lo que necesitaban, además que en un momento se acercaría a una parte alejada del festival y dejaría un plato de comida mucho más grande, pero este platillo solo contenía carne, y mientras se alejaba diría: espero que les guste. Y mientras el Saiyajin se perdía a la lejanía del lugar, se venía como dos osos se acercaron a platos y empezaron a comer mientras tenía un rostro de felicidad. Al terminar la comida, uno de los osos, que eran mucho más pequeños, solo empezó a rugir levemente en forma de agradecimiento a su amigo, para luego ir con su madre e ir al bosque para poder descansar tranquilamente. Como tengo la noche libre, ya que los chicos me dijeron que los deje, dicho mentalmente por el Saiyajin que estaba mirando como la gente del festival estaba comiendo tranquilamente, pero en ese momento recordaría algo: es cierto, según Shu, esta noche tengo una misión sumamente importante que tengo que ayudarle, y es si podría traerle un amuleto que regalaban en estos festivales. Aunque intento que Shu me explique para qué servía ese amuleto, realmente nunca me explicó. Así el Saiyajin solo suspiraría de aburrimiento, pero sentiría que había chocado con alguien y solo diría: oh, lo siento, pero al sentir su energía se daría cuenta que era Chitoge, pero ella con un rostro de fastidio diría: ¿qué haces aquí? El Saiyajin recordaría algo que sucedió en la mañana y diría: es cierto, Tsugumi-san me dijo que ibas a venir al festival al igual que ella. Esto sorprendió a Chitoge, pero por una rara sensación que ella sentía al escuchar eso, solo respondería simplemente: he venido a disfrutar del festival. Esto lo dijo mientras le daba una probada a su helado, para luego continuar hablando: porque hasta en los días libres tengo que verte la cara. Pero el Saiyajin con tranquilidad le contestaría: bueno, yo vine para ayudar en los puestos de mi casa. De la nada se escucharía un grito de uno de los súbditos de su padre que diría: oiga, señorito, disculpe, llévese estas cervezas también. Pero de la nada cambiaría su cara tranquilo a uno sorprendido de una manera exagerada: oh, pero si es su novia. Al ver la actitud del hombre, Goku y Chitoge tendrían una gota de sudor, pero el súbdito de su padre se acercaría al Saiyajin y diría: esto no está bien, a pesar de tener a su novia aquí, se está esforzando por nosotros. Pero también en ese momento se acercaría otro de los súbditos de su padre que diría: deje en nuestras manos el negocio, no tiene de qué preocuparse y disfrute el festival con su novia. Es una excelente oportunidad para aprovechar la tercera de las mejores cosas que más anhelan los hombres. Esto último
último lo dijo mientras el hombre se alejaba junto a su colega para dejar a solas al Saiyajin junto a Chitoge. Tiempo después, vemos como el Saiyajin estaba caminando junto a Chitoge mientras habían terminado de comer un platillo que habían comprado en uno de los puestos, y al terminar su platillo, Chitoge diría: ¿por qué siempre tiene que pasar esto? Esto lo dijo mientras poco a poco se estaba poniendo nervioso al recordar la idea que ella estaba a solas con el Saiyajin. Goku con tranquilidad respondería: ¿a qué te refieres con esto? Pero para no dejar que el Saiyajin la vea actuando así, cambiaría su actitud a una más brusca y diría en un grito: yo que esperaba con tantas ansias este día. Ya que no tengo opción, me pondré a comer. Además, si eres mi novio, deberías invitarme. Quiero comer takoyaki. Esto lo dijo mientras señalaba un puesto que comida. El Saiyajin solo sonreiría y respondería: claro que lo haré, pero allá hay otro puesto de takoyaki, vamos para ese. Chitoge diría: ¿por qué a ese puesto? El Saiyajin de corazón puro no le respondería, ya que quería llegar a puesto lo más antes posible para que Chitoge pueda comer. Al llegar al puesto, el Saiyajin se acercaría con una sonrisa, diría: hola. Al conocer el hombre diría: ¿es usted, señorito? Al parecer ya está en su descanso, realmente se lo merece, nos ha ayudado en tantas cosas. El Saiyajin se pondría la mano detrás de la cabeza, diría: no se preocupe, además me gustaría que me dieras unos takoyaki, ¿puedes servirme uno? El súbdito de su padre con una sonrisa respondería: por supuesto. Llévese todos los que quiera. Tiempo después vemos como Goku junto a Chitoge estaban sentados en un árbol, y se vería como el Saiyajin estaba comiendo con una sonrisa su comida, y al ver como Chitoge no comía solo sonreiría y diría: ¿qué pasa? Te garantizo que están deliciosas. Pero Chitoge mientras daba una mordida a uno de los takoyakis diría: vi que hay mucha gente de los tuyos. El Saiyajin mientras se recostaba en el árbol respondería: sí, hoy también tienen muchos puestos. Pero Chitoge mientras se terminaba su platillo de un solo bocado diría: quiere decir que en todos esos puestos estás de gratis. Puedes comer y jugar a tus anchas. El Saiyajin con leve sonrisa solo afirmaría su duda, pero Chitoge con una sonrisa diría: oye Goku, ¿qué te parece si tenemos una cita? Pero Goku con una sonrisa a su modo le respondería: claro, si es contigo me encantaría tener una cita. Esto dejó en silencio a Chitoge, al no esperarse esa respuesta, y su reacción no se hizo esperar. Al verla se podía ver como su piel se estaba cambiando a un tono rojizo, pero la pobre Chitoge en un tiempo desesperado agitaría su cabeza para calmarse y para que Goku no la vea en ese estado diría con una voz alegre: pero sí será todo gratis. Eso significa que tienes pase libre en todo. Eso es lo máximo. Esto último lo decía mientras el color rojizo había desaparecido de su rostro, y esto lo hizo suspirar del alivio. Así, vemos como Goku junto a Chitoge pasaron por todos los puestos que eran de la propiedad su padre, en un momento, mientras el Saiyajin veía como Chitoge corría de un lado para otro comiendo platillos sin descanso, sintió una energía conocida, pero cuando volteó, vio que nadie estaba ahí, pero luego se vería como el lugar donde estaba se estaba llenando de personas. Creo que me equivoqué, pero cuando iba a decir algo, el Saiyajin sería arrastrado por Chitoge, que quería seguir comiendo los platillos deliciosos que se estaban haciendo en el festival. Por otro lado, vemos como esta escena estaba siendo vista por Onodera, que se había ocultado detrás de una cartel, y mientras veía a la pareja alejarse, ella diría mentalmente: ¿qué hago? Me escondí inconscientemente, esto es obvio, estamos en un festival, si se están haciendo pasar por novios deben venir juntos. Onodera solo suspiraría mientras se arreglaba el yukata rosa con la que estaba vestida, para luego continuar pensando: me pregunto si cambiaría algo si compro un amuleto de unión del amor. Onodera sería sacada de sus pensamientos al escuchar la voz marica que diría: oh, pero si es Onodera-san, y mientras se acercaba diría de forma calmada: hola, ¿usted también vino a comprar el super milagroso artículo de unión del amor? Onodera un poco nerviosa respondería: no, para nada. Pero Marika al ver delante de Onodera miraría cómo estaban Goku y Chitoge estaban comiendo un ramen, y con una voz apagada diría: esos dos, y mientras sus ojos apagaban su brillo y con una sonrisa un poco macabra diría: qué coraje, si en días pasados Goku-sama me prometió mi invitación que le hice y me prometió que pasaría toda la noche solo conmigo, y a medida que ella va hablando se miraría como una aura negra la cubría para luego decir: creo que los voy a molestar, pero Onodera con un rostro entre sorprendido y asustado diría: oye, no.
Mientras tanto con Chitoge y Goku, ellos habían llegado a una tienda de chucherías, donde Chitoge estaba mirando todos los artículos de la pequeña tienda, mientras el Saiyajin miraba un pequeño televisor, donde estaba dando un programa llamado Super Sentai, donde se veía como 5 personas con trajes de colotes peleaban un monstruo, pero mientras peleaban hacía poses muy extrañaban cayendo en lo ridículo. Esto lo pensó el Saiyajin recordando su pelea contra el Capitán Hinju, pero luego miraría a Chitoge que estaba riendo por ver una máscara un poco peculiar, pero se escucharía como las personas de su alrededor dirían: mira a esa chica. ¡Qué bonita! ¡Qué hermosa cabellera rubia! ¿Será de padres de nacionalidades distintas? ¡Qué linda figura!, la envió. Pero también se empezaría a escuchar otras voces: ese chico que la acompaña es realmente lindo. ¿Acaso serán novios? Realmente tiene suerte si tiene un novio así a su lado, aunque podría intentar quitárselo. En ese momento, Chitoge de manera rápida sostendría la mano de Goku y mientras salían, el Saiyajin estaba mirando como Chitoge lo estaba arrastrando al lugar apartado de las personas, pero Chitoge mientras salía del lugar llegó a escuchar esa chica rubia, porque ella no tiene un yukata. Seguro que le quedaría bien. Pero en el momento que ella escuchó eso último solo diría: oye Goku, el yukata es algo tan significativo. Goku se confundiría, pero simplemente respondería: según sé la yukata es una tradición en este festival, pero realmente no todos lo usan, depende del gusto de cada uno, pero el Saiyajin sentiría como Chitoge presionaba con más fuerte su mano, pero cuando iba a decir algo, Chitoge preguntaría: ¿crees que si uso un yukata me quedaría bien? Goku solo sonreiría y diría: bueno, eso realmente no lo sé, pero siendo tú, creo que para serte sincero, cualquier cosa que te pruebes te quedaría maravilloso contigo. Lo dicho por el Saiyajin sonrojaría no más, pero el Saiyajin al ver esto, pensaría que estaba mal, pero Chitoge al ver cómo Goku se acercaba, reaccionaría e intentaría golpearlo para que no la veo en ese estado. Todo esto estaba siendo visto por Marika, que tenía unos binoculares junto a Onodera, que estaba intentando que el Saiyajin no la vea. Marika con una sonrisa diría: se ve que se están divirtiendo. Por otro lado, vemos como Chitoge y Goku habían llegado a un puesto de pesca con una pequeña raqueta de plástico. Es imposible que pueda atraparlo con un papel tan fino. Goku tenía una mirada un poco nerviosa, pero calmadamente diría: no lo hagas, ya que aunque llegaras a atrapar alguno, no podrás tenerlo. Chitoge con un puchero diría: no, quiero de esos peces. El Saiyajin se acercaría donde Chitoge con una sonrisa solamente diría: está bien, préstame. Chitoge mirando al Saiyajin solo respondería: pero está todo roto. El Saiyajin sin decir nada, empezaría a sacar los peces con suma velocidad y cuando tenía los suficientes simplemente se los daría a Chitoge. Ella muy sorprendida diría: ¿cómo pudiste atraparlo con ese pedazo de papel? Parece que los peces se dejaron atrapar. El Saiyajin con simpleza le respondería: bueno, realmente les pedí si podían entrar al tazón. Esto lo dijo mientras señalaba el recipiente donde estaban los peces que había sacado. No bromeo contigo, debilucho estúpido. Esto lo dijo Chitoge mientras tenía una vena palpitante. El Saiyajin nervioso solo contestaría: pero estoy diciendo en serio, no he mentido en ningún momento. Chitoge con una sonrisa burlona diría: si es así, ¿por qué no les dice que ese pez salte a este tazón? Esto lo dijo mientras le daba un billete al señor que atendía ese puesto y este le dé un tazón con agua junto con una raqueta. Goku con un poco de nerviosismo diría: ¿pero qué pez quieres que entre en el tazón? Chitoge de una forma burlona diría: quiero que ese pez entre a ese tazón. Esto lo dijo mientras señalaba al pez más grande de la pecera. Así Chitoge vio como aquel pez se asomaba a la parte superior de la pecera, pero al ver como el Saiyajin tenía una raqueta quería ocultarse, pero también vio como este botó la raqueta, además que cerró los ojos y empezó a escuchar una voz. Al entender lo que quería el Saiyajin simplemente saltaría al tazón que el Saiyajin tenía en sus manos. La pobre Chitoge no se lo podía creer lo que había visto. Esto también fue visto por algunas personas que pasaban por el puesto, pero Goku solo diría: gracias pequeño amigo. Así vemos como el Saiyajin regresó al pez a la pecera, donde empezó a nadar frenéticamente de un lado para otro. Así vemos cuando salieron del puesto, vemos como el vendedor le había regalado 2 pequeños peces, pero cuando salieron del puesto y se posicionaron en un árbol cercano, el Saiyajin mirando a Chitoge diría: toma,
Te los daré, sé que no eran los que querías, pero si te los quedas prometo enseñarte cómo alegremente sí, muchas gracias Goku. De la nada de los arbustos se vería como Marika está a punto de cortar la bolsa, donde estaban los peces con unas tijeras, pero sería arrastrada por Onodera que diría en un susurro no lo hagas. Y con un poco de dificultad Onodera y Marika se escondieron en los arbustos viendo de cerca cómo pesaban el tiempo Goku y Chitoge. En un momento Chitoge miraría hacia un punto en específico y diría como que para allá hay mucha gente aglomerada. Al recordar algo es cierto, se me olvidó lo que me dijo Shuru, me había olvidado la hora de la venta de amuletos. Mientras tanto vemos como Marika junto a Onodera estaban mirando la misma situación y sin perder tiempo Marika diría a Onodera-san, la dejo. Al reaccionar Onodera miraría como Marika iba a toda velocidad a donde vendían los amuletos y con un grito exclamaría vamos, Onda. Ábreme el camino. De la nada se vería como Onda salía de la multitud de un salto mientras decía como usted diga exclamación de cierre. Al ver esta situación, Onodera solo pensaría Tachibana-san es increíble en muchos sentidos, pero siento un poco de envidia porque se esfuerce tanto por la persona que le gusta, y yo, esto último lo decía mientras miraba el cielo nocturno que estaba cubierta por estrellas y al ver esto se dio ánimos a sí mismo y pensaría bien. Me esforzaré para conseguir mi amuleto. Pero cerca a su posición se vería como Goku y Chitoge habían pasado y al ver que las personas seguían aumentando, el Saiyajin solo diría a Chitoge, lo siento, pero a aquel lado hay algo que prometí comprar a Shuru, ¿podrías esperarme en este lugar si es lo que deseas? Chitoge respondería que... ¿Esperarte dónde? ¿No crees que con tanta gente podríamos perdernos? Goku con una sonrisa nerviosa contestaría tienes razón, se me olvidó ese pequeño problema. Goku estaría pensando una solución rápida, pero de la nada sentiría como Chitoge había tomado su mano con firmeza mientras decía no tenemos opción, vamos. Esta acción confundiría al Saiyajin, pero Chitoge seguiría hablando así no nos perderemos aunque estemos entre la muchedumbre, así que te voy a acompañar. Si no estás conmigo, las cosas no me salen de gratis. Goku solo sonreiría levemente a Chitoge, esta acción sonrojaría a Chitoge, pero para que no la vean de esa manera diría en un grito vámonos de una vez, debilucho estúpido. Así vemos como Chitoge junto a Goku se estaban acercando a la parte delantera de la multitud, pero mientras más se acercaba a Chitoge, se le hacía más dificultoso a Chitoge pasar por la multitud, pero miraría como las personas que eran encargadas de la tienda sacaron un micrófono y dirían buenas noches y bienvenidos al este festival que se celebra cada año en ese lugar, y para iniciar con la venta de amuletos, lanzaremos algunos para algunos de nuestros clientes se lo lleven completamente gratis. Así vemos como la encargada de la tienda empezó a lanzar los amuletos a todas partes del público, pero uno de esos lo lanzó al cielo, y en ese momento Goku solo diría a Chitoge, espérame en este lugar. Así vemos como el Saiyajin de un salto llegaría a tomar el amuleto y con una sonrisa diría lo tengo, espero que Shu se ponga contento cuando se lo dé, pero mirando a su alrededor miraría dónde estaba Chitoge, pero al ver una mano que salía del público pensó que era ella y tomando su mano con delicadeza y un poco de fuerza al punto que sintió como alguien se apegó a su abdomen, pero al bajar la mirada vio como la persona que lo estaba abrazando era Onodera. Ella poco a poco levantaría la mirada y miraría como la persona que la salvó fue Goku y con mucho nerviosismo Onodera simplemente diría levemente Son-kun. Mientras fuera de la multitud de personas, se ve como Chitoge agitada había salido del lugar mientras decía dónde se encontrará ese debilucho estúpido. Por otra parte, vemos Onodera se alejaría levemente del Saiyajin y con mucho nerviosismo diría Son-kun, ¿qué haces aquí? Pero cuando el Saiyajin iba a responderle, Onodera continuaría hablando ese es un amuleto de unión del amor. ¿Acaso viniste a comprar uno? Goku solo le respondería bueno, se podría decir que sí, pero, ¿acaso tú también viniste a comprar uno? Pero Onodera mientras desviaba levemente la mirada diría no, para nada, casualmente fui arrastrada hasta aquí por la muchedumbre. Goku solo le respondería ya veo, espero que no hayas pasado un mal momento en este lugar, pero Onodera al ver que el Saiyajin estaba solo preguntaría por cierto, ¿y Chitoge-chan? ¿No anda contigo?
El Saiyajin respondería pues hasta hace un momento estábamos juntos, pero se perdió por la muchedumbre. El Saiyajin mientras miraba el cielo nocturno y diría mentalmente, me pregunto si estará bien sola. Por otro lado, vemos como Chitoge que estaba en un árbol, diría mientras miraba a todos lados, oye, debilucho. ¿Dónde estás? Rayos, tanto que le dije al debilucho ese que no me soltara la mano. Pero saldría de sus pensamientos al ver cómo grupos de chicas tenían yucatas y ella diría ahora que me vuelvo a fijar, veo que hay mucha gente en yukata. Mientras tanto con Goku y Onodera, vemos como ambos estaban en la muchedumbre, que había disminuido la cantidad de personas. El Saiyajin diría por lo pronto, vamos a alejarnos de esta muchedumbre, siento su energía, no está cerca de este lugar. Onodera solo suspiraría levemente y diría es cierto, en ocasiones se me olvida de lo que eres capaz de hacer, creo que aún no veo normal que me muestres tus habilidades. Goku solo sonreiría y respondería supongo que si estuviera en tu posición, también se me haría difícil acostumbrarme, además me hiciste recordar cuando le conté mi pasado a Ruri-san. Al escuchar eso, Onodera solo reiría levemente al recordar cómo su mejor amiga reacción, y peor aún cuenta le contó que ella lo sabía desde hace un mes el secreto. Onodera al ver el momento que estaba compartiendo con el Saiyajin de corazón puro, solo. Pero realmente me siento feliz de andar con Son-kun, en realidad, me gustaría poder pasar más tiempo juntos. De la nada Goku sentiría una energía increíble, eso no era lo que más lo asombró, sino era la cantidad de seres que poseían esa misma energía. La energía que sentía era sumamente extraña, pero de un instante, todas esas energías que sintió habían desaparecido. Onodera vio como el Saiyajin se le había caído el amuleto, y que este no dejaba de mirar el cielo y con amabilidad diría Son-kun, se te cayó tu amuleto. El Saiyajin regresaría a la realidad y solo respondería muchas gracias, Onodera, pero el momento que Onodera quería avanzar casi se cae al romperse una de sus okobos, pero antes que ella cayera, sería sostenida por el Saiyajin que delicadamente la cargaría hacia un pequeño banco vacío. Al sentarse Onodera con un rostro deprimido diría mentalmente, se me rompió y me las había prestado Ruri-chan. Goku la miraría y con calma se pondría en cuclillas para luego ponerse vamos Onodera-san ya te llevaré. Onodera estaba sonrojada, pero al ver el momento solamente se subiría a la espalda del Saiyajin para que luego este empiece a cargarla y mientras lo hacía ella pensaba no puede ser. Pero Goku al no escucharla en un buen tiempo preguntaría ¿estás bien Onodera? Así ella con un notable sonrojo contestaría sí, lo siento, peso, ¿verdad? Hace un momento, me comí un algodón de azúcar. Goku con calma le respondería no, para nada. Onodera se perdería en sus pensamientos y solo divagaría en su mente no imaginé que esto pasaría, me siento feliz, pero siento mucha vergüenza. El Saiyajin simplemente estaría caminando hacia un árbol un poco alejado y así el Saiyajin bajaría a Onodera delicadamente en el césped, así el Saiyajin con amabilidad le pediría, le dé su okobos que estaba roto, así el Saiyajin cubriría su dedo con energía y con el contacto con el plástico haría que este se derrita levemente haciendo que se arregle lo suficiente para que Onodera pueda caminar, luego examinaría su pierna y tuviera una lesión aunque sea diminuta, y al no encontrarla se calmaría y con una sonrisa diría al menos por el día de hoy podrás caminar con ellas, lo bueno que no tienes ningún tipo de lesión. Onodera con dulce sonrisa contestaría gracias. Goku solo sonreía amablemente y diría bueno, debo ir a buscar a Chitoge, pero antes que el Saiyajin se vaya diría tu amuleto no está. Hasta hace un poco estaba aquí, pero al ver a todos lados Onodera un poco temerosa diría míralo ahí. Al fijar su mirada se ve como el amuleto estaba enredado en el pelaje de los Esno y al ver que el Saiyajin estaba ahí empezaría a gruñir de forma juguetona y empezaría a aumentar su velocidad para que el Saiyajin no lo alcance. Lo lamento Onodera, pero tengo que recuperar el amuleto. Esto fue dicho por el Saiyajin y antes que el Saiyajin se vaya, Onodera solo le diría gracias por todo, y ten cuidado Son-kun en un momento. El Esno saltaría a la rama de un árbol, pero curiosamente este estaba encima de Marika, que estaba comiendo un helado de nieve. Marika mientras comía tranquilamente solo pensaba yo que hice el esfuerzo, pero se agotaron los amuletos,
Qué lástima, pero el Saiyajin mientras se acercaba miraría como el Osesno había saltado y cayendo al suelo sin ninguna lesión, pero la rama donde había estado se había quebrado y esta estaba a punto de golpear a Marika. Al darse cuenta de eso aumentó su velocidad, pero Marika al ver como el Saiyajin se acercaba donde estaba ella solo Sama, qué feliz me siento de poder verlo en este día. Sorpresivamente para Marika, el Saiyajin la pegó a su pecho para después tomar la rama que estaba a punto de golpear a Marika. La actitud un poco atrevida de Marika fue reemplazado por una de timidez y hablando en voz baja con un poco de tartamudeo diría Goku-sama, eso me parece demasiado acelerado, pero al levantar lentamente la mirada, se dio cuenta que Goku estaba sosteniendo una rama y al darse cuenta de la situación, se había quedado sin palabras y con una sonrisa diría mentalmente él me salvó, Goku-sama me salvó, esto lo dijo mientras regresaba a su típica actitud y lo abrazó mientras ponía su rostro en el abdomen del Saiyajin. Goku al verla solo diría ¿te encuentras bien, Mari-chan? Marika mientras se alejaba levemente del Saiyajin y al ver como la rama del árbol que casi la golpea, solo diría como siempre me salvaste desde que éramos niños, Goku-sama. El Saiyajin mientras tiraba la rama del árbol a ellos, no te preocupes Mari-chan, siempre estaré ahí para poder salvarte todas las veces que sean necesarias. Marika se sonrojaría y diría gracias. El Saiyajin no entendería, pero ella seguiría hablando gracias por aparecer en mi vida, Goku-sama. El Saiyajin sonreiría a su típica manera y diría Mari lamento no hacer pasado el festival contigo como lo prometí, pasaron muchas cosas que no sabían que pasarían, pero te prometo que cuando termine el festival tendremos una cita como querías. Marika solo sonreiría alegremente y diría está bien Goku-sama, si usted lo promete, estaré preparando todo para ese día, para tener la cita perfecta que usted se merece. Goku mientras se alejaba lentamente solo diría lo estaré esperando Mari-chan. Mientras tanto, vemos como el Osesno estaba corriendo, pero al mirar detrás de él, se chocaría con alguien, pero la que chocó diría demonios, fallé. El Osesno al ver que la persona era una chica y ella estaba molesta, simplemente se escondió para que no lo encontrara. La persona miraría a todos lados, pero no vería a nadie y así se vería que la chica era Tsugumi que volvería a jugar en el juego disparo, pero mientras miraba cuál era su objetivo pensaría, a pesar de haber hecho la fila, no pude comprar el amuleto de la unión del amor. Al decir esto apuntaría a un objeto y diría en voz alta bueno, aunque no lo necesitaba, no estoy enamorada de nadie, pero en el momento que iba a disparar a un pequeño mono que tenía un traje de karate, se le pasaría la imagen de Goku por su mente, esto ocasionó que falle el disparo y con ira exclamaría maldición. ¿Qué es este disparate de arma? Si no hubiese pasado esa imagen de ese idiota por mi mente, le hubiese dado de un solo tiro. Te maldigo, Son Goku. Pero sería sacada de su mente al ver como el Saiyajin estaba enfrente de ella y con una sonrisa diría hola, Tsugumi-san. La presencia del Saiyajin haría recordar a Tsugumi la razón por la que vino a este lugar, pero sacudiendo su cabeza diría ¿qué demonios quiere Son Goku? Espero que esté en este lugar para cuidar a la señorita y que no corra ningún peligro. El Saiyajin solo sonreiría y diría no te preocupes, ella se encuentra a salvo y jamás dejaría que Chitoge sufra de ninguna manera, al igual que Tsugumi-san. La chica peli azul se sonrojaría de sobremanera, al punto que parecía que iba a crear una nueva tonalidad de roja y con grito exclamaría ¿qué estás diciendo maldito? ¿Crees que necesito tu ayuda para estar a salvo? Para tu información yo puedo cuidarme por mi cuenta. Goku suspiraría y respondería tienes la razón, sé que puedes cuidarte por tu propia cuenta, pero aunque no sea necesario, yo te protegeré aunque eso tenga que poner mi propia vida en peligro. Al palabras del Saiyajin cavaron profundamente en los sentimientos de Tsugumi y mirando al Saiyajin como le sonreiría, además aunque en ocasiones lo trataba como lo peor que existe, él nunca lo trató de la misma manera, y mientras desviaba la mirada levemente diría con un claro nerviosismo Son Goku, realmente soy importante para ti. Goku la miraría y con una sonrisa le acariciaría la cabeza y con toda la sinceridad le respondería Tsugumi, tú eres una persona muy importante para mí, sé que no tuvimos la mejor relación cuando nos conocimos, pero cuando te conocí y saber que te importa tanto Chitoge, sé que al igual que ella te tengo que proteger, ya que eres una persona increíble y sin importar la situación que estés, yo estaré a tu lado para ayudarte en todo lo que pueda. Tsugumi estaría sorprendida e inconscientemente estaría apegándose al
al Saiyajin, pero este momento sería interrumpido por la señora que atendía el puesto, que decía: señorita, le recuerdo que le falta un disparo, pero si quiere dejar el juego no tengo problema, así puede pasar tiempo con su novio que se nota que la quiere mucho. Lo dicho por la señora la sonrojaría y haría que se separe del Saiyajin, haciendo que el pequeño rifle de plástico se le cayera. Goku tomaría el arma y, sintiendo la que quería tener Tsugumi, simplemente dispararía dándole al pequeño peluche para luego dárselo a Tsugumi y diría: gracias Goku, gracias por todo lo que haces por la señorita y por mí. El Saiyajin solo sonreiría y respondería: no te preocupes, yo te estaré contigo siempre que me necesites, y si me disculpas tengo que buscar a un pequeño amigo. Por otro lado, vemos como Shu junto a dos de sus amigos estaban caminando por el festival y mientras miraban a las chicas que pasaban, uno de sus amigos diría: este año llevo la racha de 196 rechazos, para que su otro amigo diga: oye, Maiko, ya dejemos esto, pero en el momento que Shu iba a responderles, se vería a Losesno que estaba corriendo, pero en un momento este saltaría, pero al no calcular bien, caería encima de Shu dejándolo tirado en suelo como si fuera un trapo. El Losesno, al ver que todos lo miraban, se fue corriendo en busca de su amigo por miedo a las personas. Shu, ¿te encuentras bien? Esto lo dijo uno de sus amigos, ya que vio como este no se paraba, pero de un momento para otro, Shu se levantaría y miraría como cerca de él estaba el amuleto y darse cuenta que era exactamente, se levantaría con ánimos y al ver a una chica a lo lejos con una yukata rosa exclamaría: oh, esa persona que está en yukata de espaldas. Sin duda debe de ser una belleza. Esto lo decía mientras corría para poder alcanzarla y mientras lo hacía seguiría hablando bien. Esta vez lo voy a lograr. Señorita, esto último lo dijo mientras tomaba el hombro de la chica y cuando ella volteó, Shu pude darse cuenta que era Ruri, pero este al no saber qué responder, Ruri lo golpearía en la mandíbula con una patada, haciendo que este quede inconsciente y a su vez, haciendo que el amuleto salga volando, así cayendo cerca de alguien que se confundiría al ver tan extraño objeto. Por otro lado, vemos como Goku había visto como el Losesno estaba corriendo de algunas personas, pero al ver al Saiyajin saltó a sus brazos y pidiéndole que lo ayude, Goku le entendió y lo encendió, así viendo como las personas pasaron de él y al no poder encontrar lo que buscaban, simplemente regresaron a sus puestos. Al ver que no había nadie, el Losesno en forma de agradecimiento, empezó a lamer la mejilla del Saiyajin que solo sonreiría al sentir el afecto de su amigo, pero Goku cuando le tocó la cabeza y pudo ver sus recuerdos, entendió que Losesno se había escapado de su madre y quería jugar con él. Esto lo que pudo ver como la última persona que se cruzó fue Shu y él tenía el amuleto que le había pedido y con una pequeña sonrisa diría: bueno, creo que al final sí le di lo que me pidió, aunque no de la manera convencida. Al ver la situación diría: ¿quieres acompañarme a un lugar? Prometo que luego te llevaré con tu madre para que no se preocupe por ti. El Losesno gruñiría de forma amistosa y este se pondría encima de la cabellera del Saiyajin que curiosamente tenía el tamaño exacto para ocultarlo. Cuando llegaron a un lugar un poco apartado, el Saiyajin escucharía la voz de Chitoge que decía: oye, ¿de casualidad esto es tuyo? El Saiyajin iba a responder, pero miraría como Chitoge se había cambiado su ropa y ahora poseía un yukata celeste con flores violetas. Chitoge al ver que la estaba mirando solo diría un poco sonrojada: ¿qué me miras? Goku seguía sin responder y esto hacía que Chitoge empiece a sonrojarse y para que no la vea así le lanzaría el amuleto mientras decía: esto fue lo que compraste hace unos momentos, ¿no? Por lo menos, aprende a conservar lo que tienes. Goku simplemente sonreiría y diría: ¿en qué momento te cambiaste? Chitoge un poco más calmada le respondería: hace un momento, le pedí a Claude que me lo trajera rápidamente. El Saiyajin de corazón puro diría: ¿por qué de repente? Chitoge con un tono molesto le contestaría: ¿qué importa? Sentía un poco de interés en hacerlo, aunque esto lo dijo con un poco nerviosismo recordando que quería saber la opinión del Saiyajin sobre ella, pero continuaría hablando: aunque me lo puse para probar, pero, ¿cómo se me ve? El obi me aprieta y no puedo caminar bien, me pregunto por qué todas quieren ponerse esto, además tampoco sé si me queda bien. Goku con una sonrisa diría: para mí, creo que te queda muy bien. Lo dicho por el Saiyajin hizo que Chitoge sonriera de felicidad y mientras veía el lugar donde estaba diría: Goku, ¿acaso conoces esta parte del festival?
El Saiyajin solamente le respondería bueno, estamos cerca de un templo, si quieres podemos ir para que lo veas, no queda tan lejos de donde estamos. Chitoge con una sonrisa diría claro me encantaría visitarlo. Mientras caminaban al templo, Chitoge pensaría creo que el año que viene también me pondré uno, pero ella se detendría al leer un cartel un poco viejo que hablaba del amuleto de unión del amor. Chitoge mientras lo leía decía amuleto de unión del amor. Y al ver una imagen del amuleto recordaría que Goku poseía uno, pero leyendo la parte final del cartel diría, si un hombre se lo entrega a una mujer significa una propuesta de matrimonio. Chitoge al supuestamente entender el significado del amuleto diría con que tiene ese significado, aunque no creo que haya alguien que quiere algo así con él. Por otro lado, vemos como el Saiyajin se detendría y al ver Chitoge no se movía se acercaría a ella y recordando que tenía el amuleto en su mano, además que se vino en la mente que Shuru supuestamente ya tenía uno, se acercaría a Chitoge y le daría el amuleto en su mano mientras decía Chitoge te quiero dar esto, sé que es muy tardado, pero realmente quiero que lo conserves. Chitoge no entendía, pero al ver que el Saiyajin le dio el amuleto, empezó a sonrojarse de manera exagerada y solo exclamaría que... Pero el Saiyajin estaba confundida por la reacción de Chitoge que solo dijo Chitoge ¿te encuentras bien? ¿Por qué reaccionas así? Pero Chitoge intentando hablar diría con tartamudeos no, pues, ¿por qué me lo das a mí? Goku intentando calmada solo respondería simplemente cuando te vi, tome la decisión de dártelo, ya que sintió que eres la indicada para conservarlo y que no olvidemos este día que la pasamos juntos. Esto empeoró las cosas haciendo que Chitoge retroceda un poco mientras decía un momento, ¿qué significa esto? No me digas que es en ese serio. Al escuchar esto, Goku le respondería claro que no es ninguna broma, por supuesto que es en serio, cuando te vi no tuve ninguna duda y quiero que tú lo tengas. Chitoge estaba sumamente nerviosa, pero intentando calmarse lograría decir que es en serio. Pero mientras miraba al Saiyajin que le estaba sonriendo solo pensaría no puede ser, ¿qué está pasando? ¿Qué está diciendo? ¿En serio? ¿Quiere decir que me está pidiendo matrimonio en serio? ¿Por qué? Eso significa que el Saiyajin estaba sonriendo mientras miraba a Chitoge pensando que le hizo feliz que él le regalaré ese amuleto, pero regresaría a la realidad al escuchar la voz de Chitoge que diría desde cuando me veías de esa manera. Goku solo respondería desde cuando... Desde la primera vez que nos vimos sé que no fue de la mejor manera, además que teníamos que fingir ser novios, aunque en ocasiones cuando avanzaba nuestra relación y con el tiempo empezamos a confiar uno en otro, y sobre todo me di cuenta lo importante que eres para mí y nunca te dejaría sola. Las palabras del Saiyajin dejarían sin palabras, pero llena de valor respondería entonces todo este tiempo que pasamos juntos te hizo llegar a esa conclusión. Goku con una mirada calmada solo respondería claro que si eso nunca cambiara. La pobre Chitoge solo pensaría no puede ser, eso significa que desde que empezamos esta supuesta relación amorosa sentía esos sentimientos por mí. Y por algo así se pide matrimonio repentinamente. Pero se dice que el amor surge de repente, esto será normal. Pero así de repente, no me parece conveniente, pero cuando quería decir algo, miraría como algo salía de la cabellera del Saiyajin y al ver al animal que estaba ahí se asustó al punto que retrocedió haciendo que el obi que era para sostener su yukata se estaba aflojando. Goku al verla diría ¿qué pasa? Chitoge mientras intentaba desviar la mirada diría ¿qué voy a hacer? Como me puse el yukata de rápido se me está aflojando el obi. El Saiyajin con tranquilidad se acercaría a Chitoge y intentando amarrando el obi se percataría que Chitoge no tenía nada puesto dejaba de Chitoge se daría cuenta que el Saiyajin se había que su situación hazlo de una buena vez, maldito debilucho pervertido. Ni se te ocurra pensar en cosas sucias, si no te moleré a golpes. Goku no diría nada y con delicadeza ayudaría a Chitoge a ponerse el obi. Chitoge mientras miraba atentamente a su espalda para ver que el Saiyajin no se sobrepase diría eres un idiota. Goku suspiraría y respondería ¿por qué piensas eso? Chitoge un poco furiosa diría todo esto pasó por haberme entregado ese amuleto repentinamente, además que esa cosa que salió de tu cabello también me asustó.
El Saiyajin no entendía nada de lo que estaba diciendo Chitoge, pero ella seguiría hablando. No puedo aceptar esto si me lo entregan de buenas a primeras, pues me gustaría pensarlo un poco. Goku, al igual que los Esno que estaba encima de él, no entendían, pero al terminar que arreglar el obi de Chitoge, el Saiyajin voltearía su mirada para un lado y empezaría a leer el cartel sobre el amuleto del amor eterno. Esto dejaría un poco nervioso al Saiyajin al entender por qué el cambio de actitud tan repentino de Chitoge, pero miraría como el Esno se bajaría de su cabeza para luego acercarse a Chitoge con amabilidad, pero ella se asustaría de sobremanera, pero con la ayuda de Goku se calmaría poco a poco, y con algo de timidez le empezaría a acariciar la cabeza del pequeño animal, que este solo sonreiría de forma amistosa, para luego empezar a lamer su mano en forma de afecto. Por otra parte, vemos como Onodera, Tsugumi y Marika estaban esperando los fuegos artificiales y mientras miraban el cielo, Onodera pensaría: me hubiese gustado, aunque pienso que inconscientemente tengo que agradecerle a Ruby-chan que me haya dado ese empujón, mientras que Marika pensaba: sabía que era una buena idea venir al festival, además Goku-sama me prometió que después del festival tendríamos un cita, me siento muy emocionada para que llegue ese día. Tsugumi, mientras sostenía al pechero peluche que tenía, solo pensaría: supongo que la señorita tiene suerte en tenerte, Son Goku, pero aunque odie admitirlo, siento un poco de envidia por la señorita. Fin del capítulo.